Bueno, seguiremos hablando de Valverde, porque así no se me olvida la de cosas que sé de él. Bueno, entonces, lo primero que aún todavía no he dicho es que Valverde fue un gran fotógrafo, y cuando inventó Doñana, que es una historia también preciosa, decía que era mucho más importante llevar fotógrafos y llevar gente de cine a Doñana, porque difundían mucho más la idea que todos los sabios y los biólogos y los especialistas en animales que pudieran ir allí a hacer sus tesis y sus cosas, ¿no? Entonces Valverde era un gran fotógrafo, se llevó a los primeros fotógrafos de la naturaleza que había en aquella época, y bueno, él por casualidad consiguió unas becas extrañas en Toulouse, en Francia, y sobre todo su amigo Bernis, que era el ornitólogo, consiguió también otro dinero, y dijo que quería ir a Doñana con Valverde. Entonces ellos llegaron por primera vez a una zona que casi no la conocían, porque Valverde era de Valladolid, y empezaron a ver cómo eran las espátulas y cómo era el mundo de todos los pájaros que pasaban allí el invierno. Y bueno, y Valverde, muy astuto, porque era un sabio genial, se las arregló para que Franco fuese de cacería a Doñana. Y entonces rápidamente le prepararon unos jabalíes y unas cosas, y Franco cazó allí muchísimo. Y entonces Valverde lo que quería era decirle: Su Excelencia, este sitio no puede quedarse en manos de una gente que lo va a estropear, y la naturaleza es sabia y esto es único en el mundo. Y bueno, y se las consiguió, se las arregló para que Franco diera unos dineros, y se empezaron a comprar las primeras hectáreas. Y luego la WWF, la World Wildlife Foundation, que también él era socio y mandó otros dineros. Y bueno, al principio compraron allí unas especies de 5 hectáreas, pero luego ya los consejos de ministros y moviéndose mucho empezó a ampliarse Doñana, y a él le pusieron de director, y afortunadamente el Coto Doñana pues empezó a ser la reserva nacional mejor del mundo. Y bueno, y todo gracias al trabajo y al esfuerzo de Valverde, ¿no? Y entonces yo, cuando le conocí, ya no era director de allí y no quería salir nunca delante de la cámara, pero como buen fotógrafo, pues yo, que los del cine, al final le convencí. Y era muy gracioso, porque siempre que le colocaba con unos niños y a explicar lo que él sabía, con un profesor y con Miguel del Pino, decía: ¿y esto del cine por qué lo hacéis tan cerquita? Con lo grande es el campo. Y él quería que ponerse en una punta y que explicárselo a los otros allí. Bueno, y de repente un día, desde Sevilla, de su casa, nos llevó a las afueras de Sevilla, un sitio precioso, y en una charca genial había miles de pájaros, y bueno, una cosa que no era Doñana, era cerca de Sevilla. Y entonces aparece el guarda de la finca: ¿y usted quién es? Pues yo soy Valverde. Y entonces rápidamente ya nos dejaron rodar. Y bueno, pues Valverde era conocido en todas partes por las cosas que hacía. Los 3 últimos bichos que se han descubierto en España son una lagartija que descubrió en Cazorla, que se llama la lagartija de Valverde, una rana que se descubrió en Mallorca, que se llama la rana de Valverde, y un escarabajo. Bueno, total, yo presencié parte de lo de la rana de Valverde, y es que a Doñana llegó un estudiante con un frasquito y con un bicho dentro, y entonces Valverde empezó a dar gritos: ¡oh, esto yo conozco! ¿Cómo se llama? Lo que está en los restos, el esqueleto, lo había visto pues en miles de veces, ¿no? Pero viva no la había visto nunca. Y entonces rápidamente dijo: pues venga, vámonos a Mallorca a ver si la encontramos. Y entonces nos fuimos a Mallorca con una cámara, y no apareció la rana. Y bueno, pues vuelta a casa, pero varios años después de repente dice: ha llovido, no sé qué. Bueno, total, que me llama y dice que ya ha aparecido. Y resulta que era una rana ciega que solo salía cuando llovía mucho en Mallorca, y por unas grutas y por unos sitios donde salía el agua subterránea, pues allí aparecían esas ranas, que la rana de Valverde le llamaban los pastores de Mallorca, sí la conocían porque silba de una manera especial, y le llamaban el cirulet o no sé qué. Bueno, total, historias de Valverde, a cual más divertido. Y luego ya las 2 novelas que me contó, que era lo que me quería contar ahora. La historia de la caza en España es un libro que él dejó inédito, y en el cual manifiesta que allá por el siglo XII todos los reyes, como España estaba llena de osos, todos los reyes dejaban a unos monjes de guarda de aquellos cotos, para que pues cuando fueran a cazar hubiera osos, ¿no? Y entonces Valverde manifiesta que estos monjes allí solitarios en sitios maravillosos
pues tenían unas alucinaciones y al final acababan viendo a la Virgen, lo cual es una historia que se carga todas las tradiciones de las patronas más importantes de España, como son Guadalupe, Covadonga, Montserrat, todas esas vírgenes que hay en monasterios, en sierras y en montañas. Pues resulta que serían alucinaciones de monjes, cosa que no llegó a escribir Valverde porque no quería montar problemas, ¿no? Y luego su segunda novela inédita, que es La moral biomásica, parte de la base de que todas las religiones y todas las creencias y todo pues son cosas que surgen sobre la marcha, traídas por ciertos hombres más o menos inteligentes, pero que la única moral importante es la que existe relacionando el comportamiento animal y estudiando las relaciones entre el mundo vivo, ya sean células, ya sean plantas, ya sean animales, ya sean personas. Y entonces ahí surgían unas cosas muy curiosas, que por ejemplo la moral biomásica tiene varios mandamientos, como cualquier moral, y por ejemplo la cercanía, si se muere un vecino tú lo sientes más que si se muere uno en China. Los parentescos también son importantes, porque si se te muere un familiar lo sientes más que si se muere un desconocido. Y a partir de ahí tenía unas teorías absolutamente preciosas sobre la moral en esta vida y bueno, pues eso sería cosa de explicar lo que yo recuerdo de lo que él me contó, porque creo que nunca terminó de escribir La moral biomásica. Y era su religión, o sea, era una extraña cosa, porque Valverde era un sabio que bueno, pues no quería molestar a nadie, pero él en sus pensamientos y en sus descubrimientos pues investigaba y sacaba unas consecuencias asombrosas de todo, porque lo que tenía era una originalidad preciosa, ¿no? Yo, por ejemplo, contribuí cuando tuvo su primer ordenador. Él tenía un fichero que era la envidia de todos los biólogos, y cuando yo iba a su casa, los biólogos de alguna especie de murciélagos decían, oye, mira a ver lo que tiene de murciélagos. Y entonces todas esas fichas las metimos en el ordenador, y él luego ya aprendió, ya siguió su manera de trabajar. Pero es que era portentoso, porque por ejemplo yo un día había estado yo con un amigo que ha escrito una novela sobre lobos, y entonces le pregunté que qué sabía de lobos. Bueno, pues Valverde tiró de su fichero y todos los fenómenos y los acontecimientos que había habido en España en los últimos 50 años sobre lobos: un lobo que se había comido a un niño, un lobo que le había mordido a no sé quién en Zamora, un lobo de todas las zonas que había de lobos, de recortes de periódicos, de cosas que le contaban a él. Tenía todo eso completamente dominado por fichas, y en cualquier momento, si le preguntabas que escribiese algo sobre el lobo, pues sabía más que nadie, ¿no? O de cualquier animal. O sea, el problema es que cuando luego estuve por América, de repente los biólogos de turno, en cuanto yo decía Valverde, todos, oh, qué maravilla, es el que más sabe de ballenas y el que más sabe de cualquier bicho, ¿no? Y luego, por ejemplo, el libro este que escribió al principio sobre la vida del desierto es otra maravilla, porque quien sabe vivir en el desierto y sobreviviendo a las condiciones tan adversas, luego sabe vivir en cualquier sitio. Entonces él tenía unas teorías de que el ahorro de energía, y si un pájaro se come un pajarito y hace un esfuerzo, pero luego se come un conejo porque es un buitre y come más en un solo instante, un conejo le alimenta mucho más que 50 pajaritos que le hacen gastar mucha más energía. Y entonces él tenía unas teorías de que el animal que sabe administrar mejor su energía es el que más sobrevive. Pero todo eso aplicado a la especie humana es asombroso, ¿no? Son unos mundos desconocidos y fastuosos y nuevos, y bueno, hijos del talento de Valverde, que a mí era un personaje que me fascinaba y que yo pues quería comentarlo, porque en esta vida tuve la suerte de conocerle, y luego salí a pasear con sus 2 perros de Burgos, y en los paseos por Chipiona con Valverde cada vez pasaban cosas más asombrosas y charlábamos de cualquier tema, y Valverde siempre sabía de todo, y a mí me dejaba asombrado con su capacidad y su bisturí de lucidez y su extraño carácter. Luego, como era cojo, me decía, oye, ¿tú crees que los cojos tenemos mal carácter? Y bueno, pues Valverde era Valverde, y sentí muchísimo que se muriese el 2003, y yo aquí quiero hacerle un homenaje, porque eres la persona más maravillosa que he conocido seguramente. Hasta luego.